estoy muy agradecida de esta invitación. Gracias a Minus, gracias Pedro. Encuentro sumamente importante que hagamos estos encuentros colaborativos a la luz de la antroposofía y sobre todo con este ciclo de charlas que tiene que ver con el presente a la luz de la antroposofía. Creo que eso es lo que lo hace más nutritivo y espero que sea inspirador y constructivo en cuanto a cómo miremos lo que es el alimento y lo que es la nutrición de nuestro cuerpo físico. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias a vos. Bueno, ahora sí, si querés presentarte acerca de tu formación, cómo conociste también la antroposofía. Bueno, soy nutricionista de profesión de lo que es la carrera convencional de nutrición y dietética, pero mi invitación a estudiarla fue por el hecho de que ya me había llamado la atención, más que el camino de la nutrición convencional, el camino de la nutrición integrativa. En lo personal fue desde una búsqueda individual de mayor bienestar, de mayor salud, de una mirada que fuera más global, y la fui encontrando en las rutas integrativas. Y en esas rutas integrativas, además de la nutrición de los 5 años de carrera de nutrición convencional, de los 3 años de magíster universitario para poder hacer docencia, fui estudiando a la par las otras nutriciones que existen, ¿no? Dentro de la mirada integrativa está la nutrición macrobiótica, está la nutrición naturopática, está la nutrición ayurvédica, está la nutrición a la luz de la antroposofía y otras miradas que nos hablan un poco de cómo es una nutrición desintoxicadora, una nutrición en alergia, y fui integrando esos conocimientos a la par del estudio de la carrera de nutrición y dietética, y desde ahí se me fueron abriendo distintas puertas y distintas formaciones que me tienen aquí ahora integrando los distintos conocimientos de una manera que le da mucho mayor valor y mucho mayor sentido. Así que espero desde ahí ser un aporte. ¿Cómo fue ese primer acercamiento, así como la puerta de entrada a la antroposofía? ¿Cuál fue? Fue en los septenios de mi formación, de mi sistema neurosensorio, de mi cuerpo astral, a los 18 años, 21 años, y a través del arte, fíjate, Pedro, porque yo dentro de mis despliegues amo mucho la música, fue muy sanadora para mí, muy inspiradora para mí, y tocaba distintos instrumentos, y tenía bandas musicales. Y un día escuché una voz maravillosa, y yo dije, Dios mío, ¿quién está cantando? Y me acerqué a ver quién cantaba, y bueno, era Cristian Latapiat, que es un músico chileno que tiene una familia antropósofa. Su padre es Ricardo Latapiat, que es el que importa los productos Demeter a Chile. Demeter, para los que están en el mundo de la antroposofía, es una marca de agricultura biodinámica, y él, por ejemplo, es el que nos permite importar lo que es el azúcar de caña biodinámica, y su esposa es Cristina Toledo, que es violinista de los colegios Waldorf. Entonces yo al entrar a hacer música con ellos, entré en el mundo de la antroposofía de una manera muy vívida, es decir, a una familia antroposófica, a un hogar lleno de arte, donde la escultura, donde la acuarela, donde la música, como la música celta, eran parte del día a día. Entonces,
desde el arte yo fui vivenciando los ritmos que nos propone la antroposofía, la forma de alimentación que nos propone la antroposofía y sobre todo el calor humano que, que tiene el ser humano que tiene en sí esta llamita encendida. Entonces fue no desde lo teórico, fue desde lo práctico, fue de impregnarme de ello. Y así fui aprendiendo, llegábamos de las tocatas y Cristina nos tenía el rico arrocito integral que ella aprendió a preparar desde la mirada antroposófica, esa calidad culinaria que se logra cuando sé cuidar el alimento. Y de esa manera se despertó en mí el interés y en realidad eso me nutrió muchísimo, me vivificó muchísimo, le puso mucho sentido a mi vida. Entonces, desde ahí tuve mi primera experiencia y después ya cuando salí del colegio y empecé a estudiar la carrera de nutrición, fui empezando a incorporarlos como estudios pares, ¿no? Porque era lo que en realidad le daba sentido en mí a la carrera de nutrición. Y eso me permitió leerme cada libro de fisiología y estar en los laboratorios de bioquímica con más preguntas, quizás con un análisis más profundo de lo que quizá otra almita estaba ahí incorporándola, ¿no? Yo estaba como ya con estas ganas de entender mucho más esta metamorfosis que se produce del alimento dentro del cuerpo humano, cómo logramos construir la sustancia humana, ¿no? Que es algo que la nutrición convencional no tiene dentro de sus propuestas. Y como les cuento, ahí fui estudiando distintas nutriciones a la par en estos 5 añitos, además de lo que es la nutrición convencional, nutrición naturopática, nutrición ayurvédica, nutrición macrobiótica, nutrición desintoxicadora. Y salí de la carrera con ya incorporándome a centros médicos integrativos. Fui conociendo a médicos que también tenían esta mirada, y quizás no desde la antroposofía propiamente tal, pero sí de la medicina biorreguladora, por ejemplo, y me fui impregnando de esos conocimientos. Y teniendo un gran éxito en los resultados de salutogénesis que se logran en el ser humano desde esta mirada. Y un día ya estaba en estas miradas integrativas, ya tenía unos añitos de recibida y ejerciendo, y quería trabajar en un centro médico antroposófico, quería estudiar antroposofía, y lo recé, lo pedí en una oración con una intención muy desde el corazón, y así la vida llegó a atenderse conmigo a este centro médico integrativo que no era antroposófico, llegó a atenderse un médico antroposófico conmigo, y quedó encantado. Entonces me dijo: D'Angela, yo soy médico antroposófico y quiero que vayas a trabajar al centro médico antroposófico que existe acá en Chile, que en ese tiempo era uno que se llamaba Equinoccio, y que era un edificio en Providencia que tenía muchos pisos, donde uno era para pediatría, otro era para adultos, y ahí conocí a los médicos antroposóficos que se formaron por primera vez acá en Chile, y recibí toda la educación de parte de cada uno de ellos,
de manera muy esmerada y de manera sumamente generosa, de manera gratuita, y ahí empecé a tener mis primeras clases. Yo me acuerdo de mi primera clase que el doctor Andrés Oguino, médico de adultos, el PowerPoint era una carta astral. Y yo dije, Dios mío, esto es peor que aprender chino mandarín. O sea, entendí el 1% de la información entregada. Y así poco a poco me fui permeando. Tenía al pediatra Carlos Navarrete, con el cual nos juntábamos a hacer las lecturas de libros y nos leímos Nutrición para la Libertad 1, Nutrición para la Libertad 2, otro grupo de estudio para filosofía de la libertad, etc. O sea, era toda una vivencia desde la consulta. En ese tiempo el gran aporte fue, era una etapa donde estábamos acompañando a generaciones de infantes con muchas alergias alimentarias y la alimentación desde la base de los cereales, desde la base de la antroposofía, generaba un gran equilibrio en ellos. Entonces empezó a llegar mucho público en busca de estas formas alimentarias y fuimos a la par estudiando y atendiendo. Así estuve muchos años con distintas lecturas, con distintas clases, con todos los médicos que iban haciendo soporte, la doctora Emma Pérez, el doctor Guillermo Baldrini, el doctor José Soto, que son médicos chilenos acá, algunos de pediatría, otros de adultos. Y hace unos 3 años atrás se creó la primera formación médica, la primera formación de medicina antroposófica de AMA Chile, certificada por el Guetiano. Y eso fue como lo que coronó esta larga ruta de estudio, y donde pude ya estudiar con grandes médicos internacionales de Suiza, Matías Gierke, entre otros que vinieron a Chile a entregarnos sus conocimientos, más muchos médicos antropósofos chilenos como el doctor Pedro Grandón, doctora Ana María Duarte, doctora Cordeiro, doctora Mónica del Prado, quien gestionó esta formación médica, doctora Valeria Carranza, doctora Alejandra Campos, desde la psiquiatría, desde la geriatría, desde la pediatría, desde la mirada de cada patología, bueno, todo lo que implica una formación médica en medicina antroposófica. Y eso más o menos en resumidas cuentas es lo que te puedo contar de cómo ha sido la ruta. Bien, muchas gracias. Mira, si podés contarnos acerca del título de esta ponencia, que es acerca de alimentarte, lo llamamos, la antroposofía como base para una alimentación creativa y consciente. ¿Por qué? ¿Cómo ves este vínculo entre, por ejemplo, la alimentación y el arte? Tanto en vos y cómo lo podrías llegar a ver también en las personas que estamos escuchándote y en qué nos podría nutrir esa mirada del arte en la alimentación. Perfecto. Lo que pasa es que somos seres creativos, somos seres creadores de nosotros mismos, somos seres creadores de nuestra frecuencia vibratoria, y somos seres co-creadores de nuestra realidad. Entonces, si no poseemos una cosmovisión cósmico-espiritual, es muy difícil poder co-crear. Si yo no soy creativo en cuanto a cómo percibo mi esencia, es muy difícil que pueda poner mi esencia, mi chispa divina, mi aporte en el mundo. Y por lo tanto, más bien
me van a estar llevando las olas, me van a estar llevando las olas de lo social, me van a estar llevando las olas de lo político, me van a estar llevando las olas de lo económico, en vez de saberme como un ser co-creador. Entonces, el mayor aporte es la visión cósmico-espiritual que me permite pararme como un ser creativo y co-creador de mi realidad. Y esa co-creación de la realidad en este presente, como lo dice el título de los ciclos, ¿no? El presente a la luz de la antroposofía, tiene que ver con comprender de que somos creadores y responsables de la frecuencia energética que ponemos en nosotros mismos, de la frecuencia que nos construye y que va a conformar a cada uno de nuestros cuerpos. Somos co-creadores de la frecuencia energética que vamos a instalar en el otro y de la frecuencia energética que vamos a poner en la vida. No es algo azaroso si es que yo voy integrando en mí herramientas de autoconciencia y herramientas de autoconocimiento. Y eso es sumamente importante para en el presente poner la impronta energética adecuada. Estamos en tiempos donde el mundo nos invade de energías muy burdas, muy desesperanzadoras. Y por lo tanto, si yo quiero cambiar ese mundo, tengo que comprender que tengo que cambiarlo primero dentro de mí. Y eso tiene que ver con poner mayores dosis de paz, eso tiene que ver con poner mayores dosis de verdad, eso tiene que ver con poner mayores dosis de belleza y entenderme como el sintetizador de aquellas dentro de mí misma para así poder ponerlas en el mundo y desde ahí elevar la frecuencia energética de lo que yo esté viendo. Solo desde ahí podemos hacer un aporte. Entonces, es creativa con esa misión y con ese propósito. Y en estos tiempos, la misión Planeta Tierra, en cuanto a lo humano, a lo colaborativo humano, es comprender de que coexistimos con distintos niveles vibratorios. Vemos que hay gente en guerra, vemos que hay gente que no está caminando por la verdad, ni que aboga por la paz. Por así decirlo, el planeta Tierra es como un gran árbol limonero, ¿no? De estos limoneros que dan limoncito todo el año, en donde coexiste la yemita que no tiene idea que va a ser un azar hermoso, una flor hermosa, donde coexiste ese limón que está recién naciendo y que no tiene idea que va a dar un delicioso jugo, y donde también en ese mismo árbol está el limoncito que ya está listo para ser exprimido y entregar sus aceites, sus polifenoles, su rico jugo. Y también existe el que ya cayó y se desprendió de este árbol y se desprendió de las fuerzas etéricas y se entregó ya como sustancia material a la tierra. Y en esta coexistencia de distintos niveles de frecuencia vibratoria, a veces es muy difícil convivir con todos los niveles evolutivos del árbol, ¿no? Es muy, podemos vernos como avasallados por las injusticias que vemos en el afuera, en vez de entender de que es una obra muy compleja, la obra del planeta Tierra y de la evolución humana en el planeta Tierra. Y lo que tenemos que comprender en esta
convivencia con distintos niveles de frecuencia energética, es precisamente que de lo que tengo que ocuparme es de la potencia que habita en mí y de cómo la voy cultivando. Y desde ahí las vías de nutrición es algo que tenemos que tener sumamente en conocimiento, porque son desde estas vías de la nutrición en que yo voy conformando mis cuerpos y los voy dejando permeables a los procesos espirituales y a poner el espíritu encarnado en la tierra. Gracias. En este sentido, bueno, yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué parte de la planta es cada uno de este limonero? Y yo la verdad que me veo en un lugar en donde por un lado siento como tengo bastante conciencia, por algo estoy en la antroposofía, todo este camino espiritual, pero por otro lado es como que estoy todavía en un lugar de ensoñación o en un lugar de falta como de tomar conciencia de todos estos procesos. Lo digo en mi caso, sobre todo en el sentido de la alimentación, que es algo que me está dando vueltas. Justo tuve que cocinar para varias personas, estoy haciendo la formación de Euritmia y ahí hacemos todo un trabajo cooperativo. Y me puse a pensar en esto justamente, y qué lejos estoy de esa mirada y de esa posibilidad de ser autoconsciente y de realmente ser yo el que toma la decisión de qué comer y qué no. ¿Qué me podrías decir a una persona como yo? ¿Qué podrías decir eh, como algún consejo, algún primer paso que pueda dar en este camino? Lo más importante es ir observando una línea de coherencia. Y tenemos que ir logrando ser coherente con la paz. Es decir, si tú quieres ir a una alimentación más saludable, tienes que estar autoconsciente de cuáles son esos alimentos que no son saludables, que están comprometiendo toda tu semana, ¿no? Traerlo a conciencia ya te va a permitir poder irlo transformando, ¿sí? Y por eso hoy día la idea es que podamos ir entendiendo como qué alimentos están más cargados de luz, qué alimentos son los que más nos permiten el contacto con lo espiritual, qué alimentos nos alejan de eso, para simplemente disponernos a quererlos, a valorarlos, ¿no? Es como decir, la coherencia es tan fácil de perderse, ¿no? Yo puedo estar abogando por la paz y joderme al de al lado. Entonces ahí ya inmediatamente me salí de mi línea de coherencia. Yo puedo estar pregonando algo, comentando algo que no está basado en la verdad, y ahí lamentablemente también me salí de la línea de la coherencia. Estamos hablando, por ejemplo, de las distintas vías de la nutrición, ¿no? Estamos hablando ahí, por ejemplo, de las vías del pensar, de las vías del sentir, y salirnos de esa línea es algo que siempre, a lo que siempre estamos invitados, y tenemos que traerlo a conciencia. O sea, tú, Pedro, yo, todos los que estamos aquí presentes, observar dentro de lo que son los alimentos, cuáles son realmente los que vienen de la madre tierra y cuáles son los que vienen de la industria y de la mega industria y de lo procesado y de lo ultra procesado. Y a eso tenemos que darle una menor proporción en nuestro día a día. Eso por una parte. Y eso es como un punto sumamente importante para poder estar yendo en una línea de coherencia dentro de lo alimentario. Y lo otro es ponerle arte, es que tú vayas metamorfoseando eso, transformando eso, ¿no? Cuando tú abres tu alacena, cuando tú abres tu despensa, cuando tú abres tu refrigerador y te encuentras algo ahí, cuando tú sales a tu huertita y observas qué es lo que está maduro para poder consumirlo, después tú eso lo transformas en otra obra de arte,
¿no? Es como Miguel Ángel con la Pietà, ¿no? Ahí había una piedra y él vio ahí una obra de arte y simplemente se dedicó a esculpirla. Tú abres tu alacena, tú abres tu despensa, tú abres tu refrigerador, sale a tu huertita, toma los alimentos de la naturaleza e inspírate en qué lo quieres transformar. Lo vas a transformar en un rico guiso, lo vas a transformar en una rica ensaladita, y te dispones simplemente a hacerlo, sabiendo de que al estar ahí consumiendo alimentos de la naturaleza, eso va a permitir nutrir tu naturaleza interna y esa sustancia se va a metamorfosear a procesos vitales dentro tuyo. Eso es el arte de la alimentación. Y no sabes hasta dónde va a llegar eso. Cuando nosotros preparamos un platito y emana sus aromas y ese humito sale por tu ventana, está llegando a otras personas y tú no sabes cómo va a inspirar a esas otras personas. Ay, parece que voy a sentir olor a pancito rico del horno, parece que yo también me voy a disponer entonces. Hay un acto inspirativo en el arte culinario que no sabemos cómo llega a los otros. Cuando tú pones un alimento natural dentro de tu nutrición, dentro de tu ingesta, estás cultivando tus fuerzas etéricas y también estás cultivando las fuerzas etéricas que le vas a donar a tus hijos, que le vas a donar a tu herencia. El haber elegido eso y no haber elegido algo con plástico, no haber elegido algo con la industria agroecológica, del diésel, de la industria con químicos, tú no sabes cuánto ayudaste a la fertilidad de la madre tierra. Nosotros no es necesario que sepamos hacia todo lo que aportamos desde estos pequeños actos salutogénicos, pero lo importante es que los incorporemos en el día a día. La nutrición, al igual que la frecuencia energética, solo sabe de presente. No importa lo saludable que comiste ayer, no importa lo amoroso y lo amable que fuiste ayer. Lo que importa es los nutrientes de la naturaleza que estás poniendo hoy y tu frecuencia energética de paz, de verdad, de belleza y de justicia que estás poniendo en el hoy. A lo que más nos invita a la nutrición de todo nuestro vehículo físico, de nuestra vía de la percepción psiquismo, de nuestra vía rítmica de la respiración, inhalación. Estas son las vías de la nutrición, de nuestra vía alimentación y ingesta, es que están instaladas en el presente. Y esa impronta energética que yo pongo en el presente es lo único que importa. Hígado no sabe de pasado. Hígado es el órgano metabólico que metamorfosea todo lo que ingresa del mundo exterior, del macrocosmo al microcosmo. Y no importa la proteína que pusiste ayer, importa la proteína que estás poniendo hoy. No importa cuántas vitaminas y minerales consumiste ayer, importa cuántas vitaminas y minerales naturales, no sintéticos, estás incorporando hoy. Yo creo que eso es muy importante. Para mí eso fue esencial en lo que es la nutrición basada en plantas. Para mí fue como importante porque fue como decir, ya, o sea que yo a mi hígado todos los días le tengo que poner lo que sea fuente proteica, lo que sea fuente lumínica, para que construya el presente. Porque a veces uno se olvida y uno dice, ayer comí una zanahorita, ayer comí una manzanita, entonces hoy día estoy a puro alimento muerto nomás, a pura harina procesada, a azúcares y estimulantes, y eso ya no vale. No vale lo que pusiste ayer.
vale lo que estás poniendo en el presente, porque es el único tiempo-espacio que realmente habitamos y es lo que está emanando tu frecuencia energética, de tu pensar, de tu sentir y de tu actuar. Entonces, eso que solo habita en el presente, trata Pedro y todos nosotros, que en lo que son las vías de la nutrición, esté desde altas frecuencias vibratorias. Entonces tenemos una primera vía de nutrición que es la percepción psiquismo. ¿Qué estoy dejando entrar? Por supuesto que en esta convivencia con todo el árbol hay energías muy burdas, hay energías muy oscuras. ¿Cuánto de aquello voy a dejar entrar y cómo lo voy a metamorfosear en algo creativo, luminoso, que aporte paz, que aporte verdad, que aporte belleza, que aporte justicia? En la vía de la respiración y en la vía de lo rítmico del corazón, ¿cómo voy a catalizar todo aquello burdo que encuentro? ¿Cómo lo voy a catalizar en amor? ¿Qué es lo que quiere poner ese amor tuyo en la vida? En tu vida, en la vida del otro y en el mundo. Y en lo alimentario, ¿qué es lo que hoy he consumido que sí es naturaleza? Esa es la invitación, vivir sumamente el presente, incorporando elementos naturales y sintetizando una buena potencia energética que se entregue a nosotros mismos, al otro y a la tierra. Muchas gracias. Otra pregunta que me surge es, ¿qué es lo particular, singular que aporta la antroposofía a la alimentación y a la nutrición como disciplinas? Muchas cosas, muchas cosas, porque se preocupa de lo particular. No es tan solo como la nutrición convencional, que quizás te va a pesar y que te va a medir y que por lo tanto va a decir tantas kilocalorías y sácalas de donde quieras. Me da lo mismo si está muerto, me da lo mismo si está vivo, me da lo mismo si está fresco, me da lo mismo si está cocido, me da lo mismo qué edad tengas. Es súper aberrante eso. La verdad es que nunca me hizo mucho sentido. Los mayores aportes de la antroposofía en la nutrición es que mira la individualidad humana, comprende de que la nutrición tiene un propósito en el desarrollo anímico espiritual del ser humano y que ese propósito es encarnar el espíritu en la tierra. Mira qué bonito ahora que estamos en tiempos de Pascua, de resurrección, estar hablando de que el proyecto Planeta Tierra tiene que ver con encarnar a Cristo y que nosotros somos ese puente. Y por eso estamos hablando de cuál es la impronta energética que estamos poniendo en el mundo que estamos observando. Entonces es individualizada y toma en consideración las edades, el proceso biográfico, toma en consideración tu constitución, si es más neurasténica, si es más histérica, toma en consideración tus temperamentos, si eres más colérico, si eres más sanguíneo, si eres más melancólico, si eres más flemático. Le da una mayor importancia a los alimentos frescos y naturales, considera que los alimentos procesados, ultraprocesados, si es que tienen que ir en una cantidad pequeña. Se observa las calidades del reino mineral que ingresamos.
nos propone una buena calidad de sales, desde sal de mar, desde otras alternativas, gomasio, otras alternativas con las que podemos salar, los azúcares que incorporemos, que también sean naturales, desde mieles, arropes, agaves, azúcares de caña, biodinámica, y una correcta proporción en lo que es el consumo de las proteínas animales versus proteínas vegetales, cuáles son las calidades de grasas que ingresan a mi organismo, cuáles son las calidades de los carbohidratos, de los cereales, de las frutas que ingresan a mi organismo. Es mucho más completa en lo que se refiere a la nutrición del ser humano, desde esos aportes, ¿no? De la constitución, de los temperamentos, de los ritmos, de los biorritmos que nos conforman, ¿no? Sabemos que el macrocosmos y sus 12 constelaciones y sus 7 planetas y sus 4 elementos y sus 2 polaridades están dentro de nosotros y se ocupa, por lo tanto, de que los alimentos que ingresen también están en respeto de sus biorritmos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la función de vesícula biliar en su parte más marciana de Marte, que es la fase más catabólica, que es desde 3 de la mañana a 3 de la tarde, que es donde están presentes las fuerzas para poder digerir el reino animal. Y por lo tanto va a sugerirte que todo lo que sea reino animal, el pollo, el pescado, el huevo, las carnes que puedas consumir, sean consumidas antes de las 15 p.m. para que puedas tener esas fuerzas marcianas catabólicas de vesícula biliar frente a esas grasas saturadas, frente a esos colesteroles y los puedas transformar realmente a sustancia humana. Porque sabe que si los consumes más tarde, eso más que a sustancia humana se va a ir a depósito. Y como eso la nutrición convencional no te lo enseña, vemos a personas comiendo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11, a las 23, a las 00, a las 3 a.m., y vemos dislipidemia, y vemos colesteroles altos, y vemos enfermedades crónicas inflamatorias, y todas ellas desde los hábitos alimentarios. El respeto de los ritmos de nuestros órganos es algo que te permite estar en sanatogénesis, que te permite que tus órganos estén rítmicos y no estén arrítmicos y entren en enfermedad. Y cuándo ir incorporándolos también. Y eso ya va más, tiene que ver un poquito más con la trimembración y la cuatrimembración, ¿no? Tenemos de los 0 a los 7 años que recién estamos formando un cuerpo físico. Y en una nutrición convencional, por ejemplo, en esas edades entre los 0 y los 3 ya se está incorporando el reino animal, y desde la mirada de la antroposofía, Rudolf Steiner nos comenta que lo mejor para incorporar un reino animal que ya posee un campo astral es cuando nosotros ya poseamos un atisbo de campo astral encarnado en el vehículo físico, y nos enseña cómo hacer entonces una alimentación de los 0 a los 3 añitos desde el reino vegetal, para que ya a los 3 añitos, que ya hay un poquito más de conformación de un atisbo de astralidad, empiezan a entrar ahí recién el reino animal, si es que la persona lo desea. Ahí para quienes están... Ay, perdón, te interrumpí la frase justo. No. Pero te quería preguntar, para quienes están ahora recién familiarizándose también con la antroposofía, si podés como dar un esbozo de qué es cuerpo astral, a qué se refiere, ¿no? en la antroposofía y todo eso, como muy breve. Perfecto, tenemos en el fondo distintos cuerpos que nos conforman, ¿no? Y desde ahí hay una mirada de la trimembración y hay una mirada de la cuatrimembración, ¿no? Trimembración se refiere a lo que es nuestro sistema neurosensorio, nuestro sistema rítmico
y nuestro sistema metabólico motor. El proceso biográfico, nuestro sistema metabólico motor y nuestro cuerpo físico, desde las vías de nutrición se está conformando, se está construyendo desde los 0 a los 7 años. Y ahí es donde más tenemos que mostrar de que el mundo es bueno, ¿cierto? Y desde los alimentos, por lo tanto, poner alimentos de la naturaleza que tengan las fuerzas etérico-vitales del cosmos y de la Tierra, y eso es poner alimentos de la naturaleza. Y esos alimentos con esas fuerzas etéricas que vienen del cosmos y que vienen de la Tierra, nutren y empiezan a conformar mi cuerpo físico y mi cuerpo metabólico motor. Metabólico motor nos referimos a todo lo que es sistema digestivo, sistema reproductor y motor, manitos y pies. Eso desde los 0 a los 7 es a donde van a estar abocadas la construcción de nuestras fuerzas de la nutrición. Después, cuando de los 0 a los 7 se logró formar la nutrición de nuestro aparato metabólico motor. Y estas mismas fuerzas etéricas que vienen heredadas y que vienen de la parte materna, paterna y de los alimentos, ya trabajaron en lo metabólico motor y quedan disponibles para un trabajo en lo rítmico. Rítmico, sistema cardiovascular, sistema pulmonar. Y esas mismas fuerzas trabajan en madurar y en crear y en construir nuestro sistema del corazón y nuestro sistema sanguíneo y del pulmón. Eso es ya cuando estamos de los 7 a los 14 construyendo nuestro sistema rítmico y nuestro cuerpo etérico. Y después de los 7 a los 14, la construcción del vehículo físico está en lo que es lo neurosensorial. Hasta de los 14 a los 21. Y entre los 7 y 14, la alimentación ahí, ¿qué características? Va al sistema rítmico, corazón, pulmón y construyendo el cuerpo etérico. Y de los 14 a los 21, esas mismas fuerzas ya maduraron mi área corazón, mi área pulmón, mi área rítmica, y quedan disponibles para ir a madurar el sistema neurosensorial. Y en cuanto a la alimentación, como pues ya nos hablaste, de los 0 a 7 nos contaste la alimentación. Después de los 7 a 14, ¿qué habría que, en qué se tendría que basar la nutrición? La alimentación. La alimentación, desde la mirada antroposófica, no tiene ningún lineamiento especial. Tienen que estar los 3 reinos. Reino mineral, reino vegetal y reino animal. Esos son los reinos desde los que nos nutrimos desde la alimentación. Y nuestra correcta alimentación, nuestra correcta entrega de alimentos naturales y no procesados de los 0 a los 21 años, permite construir este vehículo físico como hombre trimembrado, permite construir el pensar, el sentir y el actuar de nuestra vida. Eso en lo que es trimembración. Muchas gracias. Si desde ahí ya tienes alguna pregunta o te queda claro. Sí. Por eso estaba pensando en que ya podemos ir abriendo las preguntas del público. Si alguien tiene algo que compartir, puede activar el audio o puede directamente escribirla y nosotros la leemos. Tiene las 2 opciones la persona para compartir sus preguntas, comentarios, etc. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes, noche ya acá en Chile.
Mi nombre es Jerry Trigo Mora, un apellido muy saludable. Creo que con esa bendición desde mi nacimiento, así que vengo con todo eso incluido. Estoy incluyéndome hace ya 4 o 5 años a una alimentación basada en plantas. Este año cumplo 31 años y me siento como si tuviese 15. Además que también integro mucho el deporte de alto rendimiento, y me gusta también el tema de la meditación y yoga y el entrenamiento por mi cuenta. El tema es que yo dejé las carnes rojas, como el pollo, también el pavo, las carnes de vacuno, y siento que me ha hecho mucho mejor. El atún también lo dejé, pero como también tú decías, que había que tener los 3 reinos para poder tener una alimentación antroposófica. Entonces, si ya no como esto, ¿qué estaría afectando en mi edad el no comer este tipo de carne? Porque por otra parte también yo estudio mucho. Estoy en mi último año para ser entrenador de alto rendimiento, en donde también me comunico con otros profesionales que también me han dicho que a posterior con la edad, porque este es un juego a largo plazo, no es solamente a corto plazo. Te lo hacen ver a corto plazo porque te hacen jugar solamente con tus glándulas salivales, y juegan con eso, los comerciales y todo eso, pero eso ya es otra cosa de la comercialización que existe desde los estados gubernamentales. Y lo que quería decir era que luego, con el paso del tiempo, tú empiezas a perder la memoria por haber ingerido la carne de los animales. No me acuerdo por qué cosa en específico, pero eso era el factor de por qué había tanta demencia senil en los abuelos. Eso es como un tema a consultar, pero de que sea verdad o no, al 100%, yo eso no lo creo, porque creo que estamos en un mundo súper relativo, que eh, cada persona y cada ser humano es diferente y puede obtener esa enfermedad, tanto neurológica como también por la alimentación. ¿Qué me dices de eso? Perfecto, Yeri. Muchas gracias ahí por tu pregunta. Primero comentarte de que Rudolf Steiner no propone ninguna línea en específica en lo que es la alimentación, ¿ya? O sea, la nutrición es para la libertad y va a ser de acuerdo al proceso evolutivo de cada ser humano, su acercamiento más al reino mineral o el no, o el libremente no consumirlo, y por lo tanto generar una nutrición netamente basada en plantas. ¿Okay? Entonces, lo primero que es importante que quede claro es que no, en la antroposofía yo voy a mirar la individualidad del ser humano, cómo está en su salud y su deseo. Rudolf Steiner es muy claro en decir de que si no existe la avidez real, si no existe el no deseo de consumir carne y yo lo fuerzo, eso es tan negativo que eso igual me va a generar enfermedad, igual me va a generar un proceso no evolutivo. O sea, quien se instale en una nutrición basada en plantas tiene que ser por un deseo interno y un rechazo natural al reino animal. Por lo tanto, todas las personas que así lo sienten, es importante que se instalen correctamente en su nutrición basada en plantas. Lo que sí deja claro es que tenemos que saber de que estamos en un tiempo donde coexistimos personas que tienen una nutrición basada en plantas y personas que tienen una alimentación mixta.
porque el reino animal también tiene su propósito, ya que tiene que ver con propósitos no de entregarnos vitalidad y por lo tanto la capacidad del libre pensar, del pensar creativo, todo eso se lo debemos al reino vegetal. Y lo que le debemos al reino animal es esa capacidad de encarnarnos, de individualizarnos. Y estamos todavía en tiempos donde hay mucha gente que tiene que conectar con su individualidad, que tiene que conectar con la postura de límites, y por lo tanto, naturalmente va a desear el consumo de reino animal. Y ahí, por ejemplo, lo que más sugiere son los animales que tienen un campo astral menos contaminado, que hayan podido ser más libres en su vida. Ojalá que hayan podido construir su propósito, ¿no? Entonces, te vas más a lo de libre pastoreo, te vas más al pescado y al huevo, que tienen una carga astral menor, una menor gama de sufrimiento, una mayor libertad. Eso, por ejemplo, es lo que más sucede, lo que más sugiere dentro de lo que es el consumo del reino animal, pescadito, huevo. Pero eso es individual el si yo me voy netamente a una nutrición basada en plantas o si hago una alimentación mixta. Él sabe de que las dos son necesarias y que incluso yo puedo pasar mucho tiempo de mi vida en una nutrición basada en plantas y en un momento determinado escuchar que mi cuerpo requiere un reino animal y tengo que tener el grado de autoconciencia de entender ese propósito y ojalá también el conocimiento de cuáles serían los mejores a consumir y a qué horarios consumirlos para así hacerlo de una manera proporcionada y respetuosa. Así que, ojo que lo deja en libertad. De hecho, sus libros de nutrición se llaman Nutrición para la Libertad. Entonces, requiere de autoconocimiento, el ver desde qué línea yo me manejo, ¿no? No sé si ahí respondí tu pregunta o hay otra más ahí en el tintero de lo que quieres saber. Sí, me respondiste mi pregunta y también iba a hacer ahora otra como aporte, porque claro, uno debe tener esa libertad y tal como tú lo dices, desde pequeño es importante tener esa libertad, pero como de pequeños y somos criados por personas con conciencia o sin conciencia, muchas veces no te dan esa libertad de poder decir, hey, no quiero carne, siento que no es para mí. Y es lo que yo veía en mi niñez, en mi infancia de pequeño. No me gustaba la carne, sentía que con los otros alimentos, sí, con legumbres y todo, pero me ponían la carne encima y era como una X, porque no sé, desde ese punto de niñez, 5 o 6 años, yo recuerdo que sentía pena porque ¿cómo me iba a estar comiendo a alguien que mataran? Es como si matara a un hermano y me lo comiera. Somos seres de conciencia, somos seres que utilizan esa mente, pero como muchas veces estamos tan segregados con información y económicamente, que la información que realmente nos beneficia a todo el mundo o a todo el país en el que nosotros vivamos, a toda la comunidad en donde nosotros nos desenvolvamos, nos llega de la misma manera porque creen que esos son beneficios. Y creo que en esa lucha estoy yo al yo estar en este mundo de la nutrición, de lo deportivo, para poder hacer llegar a más personas a las que todavía creen que la alimentación sí o sí tiene que ser de carne o con alimentación rápida, que no hay más porque no hay más, pero en realidad sí hay más, hay más. Apaguen ahí sus audios, por favor. Exacto, Yeri. Como te digo, lo importante con respecto a la forma alimentaria es que tú
si realmente sientes el rechazo al reino animal, entonces ese tipo de alimentación es para ti. Y esa es es tu camino, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que comprender de que hoy en día también hay personas que lo hacen por moda, o que no lo hacen por un sentido espiritual, lo hacen por un sentido estético, por un sentido de moda, y esa persona que no está llevando un vegetarianismo con un sentido espiritual, también esas fuerzas no van a ir hacia el espíritu y van a ir hacia el materialismo y también van a ocasionar enfermedad. Yo creo que ese es el mayor aporte que te puedo hacer a lo que tú estás comentando. Porque no hay ninguna alimentación que sea buena o mala en el sentido de incorporar el reino animal o de dejarle solamente nutrición basada en plantas. Pero tiene que ir alineada a un propósito espiritual. Si la alimentación vegetariana no va alineada a un propósito espiritual, también se pueden caer en las fuerzas de la enfermedad. Si son sentidos materialistas o individuales los que la conforman, ¿no? Como moda o mentira, porque digo que como así, pero en realidad no como así, y todas esas incoherencias que no están yendo a la coherencia del espíritu, también en una nutrición basada en planta van a generar enfermedad. Y eso yo creo que es también un gran aporte que hace Rudolf Steiner con respecto a lo que es el estilo alimentario, que no demoniza a ninguno, y al contrario, te dice, si tú realmente sientes un rechazo de manera natural, maravilloso, pero también ponle un propósito del libre pensar, del flexible pensar, de qué es lo que tú estás haciendo, cómo nutrirme bien desde la alimentación basada en planta, cómo cultivar bien mi materia muscular desde el deporte, pero para un sentir libre desde ti. Pero tienes que saber de que hay muchas personas que quizás lo están haciendo por moda o por otros sentidos no espirituales, y ahí esas personas igual van a caer en enfermedad por mucho etérico vital que estén entrando desde la alimentación basada en plantas. Es súper importante esos escenarios que nos pone a cuestionarnos para que nosotros de verdad sintamos la libertad de si siento el llamado, aprovechar de meterme a conocer en profundidad cómo alimentarme desde ahí, cómo construir mi proteína desde ahí, y maravilloso. Ahí la antroposofía te deja súper tranquilo en cómo tú sintetizas tu sustancia humana de manera completa desde el reino vegetal. Pero no demoniza ni sataniza a quien mantenga el consumo del reino animal, porque entiende que lo necesita para sus propósitos, que todavía en su individualización, en su postura de límites lo requiere. Sin embargo, reconoce los daños que hace un exceso de ello en los procesos inflamatorios, en los procesos degenerativos del cuerpo humano, y siempre indica prudencia y horarios y gramajes según las edades para su consumo. Pero todavía hay gente que lo requiere. ¿Alguna otra pregunta? Pedro, ¿no tienes más preguntas tú? Ahí tienen una pregunta también del público. ¿Qué tal? Yo tengo siempre, trato en la alimentación de comer lo más variado posible y lo más natural posible, pero siempre me llama mucho la atención las diferencias que hay en que, por ejemplo, por un lado hay algunos que dicen que la leche es lo mejor que hay, por el otro lado es lo peor que hay, y así con muchas cosas que confunden. Eso por un lado, es una cosa que siempre digo, ¿es bueno entonces? ¿No es buena? No sé. ¿Cómo uno puede saberlo, no?
Después, otra de las cosas, te lo digo todo seguido, así ya después me lo vas explicando. Otra de las cosas que también ahora surgen y que por ahí se ponen como de moda, pero que tienen sus bases, es por ejemplo todo lo relacionado con el gluten también, que no es bueno, entonces que hay que tratar de evitarlo, o sea, todas las harinas, que las harinas bueno, todas tienen, y las integrales también, que uno dice la integral es buena, pero la integral también tiene gluten, ¿no? Entonces todo eso también que me crea cierto conflicto, ¿no? Para armonizar la alimentación. No sé, quiero ver qué vos podés decirme en cuanto a eso. Perfecto. Compartiste la información que nos comenta Rudolf Steiner, ¿no? Rudolf Steiner tiene un muy buen concepto de todo lo que es lácteos, por ser algo muy, muy puro, ¿no? Es como una proteína que no tiene mucha mezcla con la astralidad, es una sustancia muy, muy purita. Pero está consciente de cómo se producen los lácteos hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día un lácteo lamentablemente tiene un karma en ese animal bien potente por los cuidados que se le ha entregado desde esa industria agraria, ¿no? Entonces, ahí es donde lamentablemente vemos que los cuerpos hoy en día, muchos cuerpos no la requieren y te lo avisan desde procesos inflamatorios al ser consumida. Si tú consumes muchas almas, no requieren el lácteo dentro de su nutrición, no la requieren como un aporte nutricional. Y tiene que ver como con ese pacto dentro de lo que es el proceso evolutivo de decir, ya estamos abusando de este reino animal, ya las tenemos en una calidad de vida muy denigrada y quiero que esto pare, no me interesa. Que eso siga, tú conoces cómo se tienen a las vaquitas, cómo se tienen a los terneritos, y que por supuesto de que ahí no hay un cuidado, no hay un respeto, y eso tiene una carga astral muy fuerte. Todo lo que es reino animal, el reino vegetal posee hasta cuerpo etérico, el reino animal posee cuerpo etérico y cuerpo astral, o sea, también siente, también libera adrenalina, libera cortisoles frente al daño, frente al miedo, frente al sufrimiento, y eso yo al consumirlo, esa carga astral, es procesada por mi riñón, y a veces esas cargas astrales el cuerpo humano dice, no, yo no quiero metabolizar esto, no necesito esto, ¿no? Y por lo tanto desarrollo sensibilidades, intolerancias o alergias a ese alimento. Si tú ves que habitas en un vehículo físico que tiene sensibilidades, intolerancias o alergias a los lácteos, por muy nutritivos que estos sean, es importante que comprendas que la lectura de aquellos síntomas es que no los requieres para construir tu sustancia humana. Son completamente prescindibles. Y lo vas a ver dentro de tus síntomas, ¿no? Mayor mucosidad, mayor hinchazón, mayor disbiosis, granitos, algo que te indica que eso no fue metamorfoseado y quedó inflamando dentro del cuerpo humano. Y lo mismo pasa un poco con la proteína del gluten, del trigo. Fíjate que cuando uno desde la antroposofía estudia los cereales que tienen una importancia basal en la nutrición antroposófica, y eso para
para ti, mi querida, y para Yeri, que nos comentaba que tiene una nutrición más basada en plantas. Y tenemos los 7 cereales que nos entregan las 7 fuerzas planetarias para construirnos. Y ese cereal que está invitado a ser el cereal para el pan de cada día es el centeno. Y nosotros tenemos como distorsionado eso, y el cereal que se está ocupando para todos los días es el trigo, que es un cereal solar que debería de tener su día más abocado al día del sol, que es el domingo, y con un enfoque espiritual. Sin embargo, lo ponemos para el día a día y eso genera desequilibrios dentro de nosotros. También afuera, este macrocultivo de trigo de manera desproporcionada, y en este cultivo yo voy sembrando cada vez el grano que tiene de la planta de trigo más grande y más fuerte, entonces cada vez voy haciendo más fuerte ese gluten y voy abusando del ritmo en que debería de ser consumido ese cereal. Y ese abuso también, si tu cuerpo, si tu vehículo físico dice, yo no necesito incorporar este abuso, lo siento, lo percibo en mí, también con el gluten del trigo vas a observar esa sensibilidad, esa intolerancia o esa alergia. Y también vas a ver síntomas en piel, síntomas de disbiosis, de hinchazón, de estreñimiento o de diarrea, por un consumo excesivo de algo que también está siendo explotado de una manera no rítmica y que por lo tanto, como almas muchas veces decimos, ok, nosotros vamos a viajar al planeta Tierra en esta época, pero no quiero contribuir a estos abusos dentro de lo que es la industria alimentaria. Por lo tanto, si los consumo, voy a presentar esos síntomas que me dicen que me estoy saliendo de mi ritmo de salud, ¿no? Y tienes muchos cereales que no poseen gluten, ¿no? De trigo, avena, centeno y cebada son los que los poseen, y ahí tú tienes que ir viendo de ellos cuáles son los que te caen más bien y cuáles son los que te caen más mal, y sacas de tu alimentación. Pero tienes muchos de ellos que no lo poseen de manera natural y con los cuales puedes ir construyendo tu base alimentaria. El arroz no posee gluten, el mijo no posee gluten, el maíz no posee gluten, la quinoa no posee gluten, el amaranto no posee gluten, el trigo sarraceno no posee gluten, y por lo tanto, en todo lo que es el trabajo desde mi área de lo que es alergias, intolerancias y sensibilidades al gluten, desde infancia, muchas almitas que vienen con ese llamado, trabajamos desde ahí sus leches vegetales, trabajamos desde ahí sus platos de comida, y con eso se solucionan sus problemas de salud. Entonces, este cuestionamiento que tú dices, bueno, ¿esto es bueno o es malo? En cuanto como leche es buena o leche es mala, gluten es bueno o gluten es malo, no existe lo bueno o lo malo, existe la individualidad y el cómo esa individualidad lo acoge según el propósito, ¿no? Y hay muchas almitas que tienen el propósito de dejar de cambiar un poquito los cultivos, y por lo tanto, si yo tengo un cultivo abusivo dentro de lo que es el reino animal, tengo un cultivo abusivo dentro de lo que es el reino vegetal, para pararlo, para avisarle a mi autoconciencia que eso no es para mí, voy a estar presentando síntomas. ¿Se entiende, mi querida Silvia? Sí, gracias, fue muy claro, gracias. Pero acá hay una pregunta en el chat, la voy a leer. Buenas noches, excelente charla. Tengo una hija de 4 años y le encanta la avena, quiere comer todos los días en la mañana. Una vez una nutricionista antroposófica me dijo que tratara de no darle todos los días, ya que era un cereal más colérico. De hecho, me comentaba que era un alimento base de los vikingos. ¿Cuál es tu mirada?
Muchas gracias. Perdón, no escuché la última parte. ¿Un alimento? Sí, dice que era un alimento base de los vikingos. Y después pregunta, ¿cuál es tu mirada acerca de esto? Lo que nos propone la antroposofía, ojalá, es que podamos incorporar los cereales dentro de lo que son los ritmos planetarios. Entonces, el lunes, que corresponde a las fuerzas de la luna, ocupar el cereal que tiene las fuerzas de la luna, que es el cereal arroz integral. El día martes, que están las fuerzas marcianas del planeta Marte, ocupar el cereal que está conformado por esas fuerzas, que es el cereal de la cebada. El día miércoles, que es el día de las fuerzas mercuriales, ocupar el cereal que posee esas fuerzas de Mercurio a través del cereal mijo. El día jueves, que son las fuerzas jupiterianas, ocupar el cereal que posee esas fuerzas jupiterianas, que es el centeno. El día viernes, que son las fuerzas de Venus, ocupar la avena, que posee esas fuerzas. El día sábado, que corresponde a las fuerzas de Saturno, incorporar quien posee la fuerza de Saturno, que es el cereal maíz. Y el día domingo, que es el día solar, incorporar las fuerzas planetarias del Sol a través del trigo. Y eso requiere de una gran voluntad, ¿cierto? Porque es difícil estar ahí cocinando de esa manera rítmica. Muchas mamitas lo hacen para sus niños y es de gran valor, porque estoy permitiendo flexibilidad, estoy nutriendo con una variedad proteica maravillosa, estoy conformando hasta los 21 años mi lóbulo prefrontal gracias a la calidad silícea que poseen todos estos cereales. El sílice, la calidad lumínica de mis alimentos, y el cereal es un gran aportador, todos los cereales son gran aportador de fuerza silícea que van a ser el pensamiento consciente de mi lóbulo prefrontal. Entonces es maravilloso que yo tenga una variedad por todos, ¿ok? Y efectivamente quedarme muy pegada en uno no aporta tanto. Ahora, ¿cómo va a afectar en mí? ¿Cómo va a afectar en mi niño? Eso es preferible que tú vayas observando si genera algún desajuste en su personalidad, en su carácter, en su vitalidad del día a día, en su ritmo digestivo, en su ritmo sueño, o si tú ves que en realidad tiene buena digestión, tiene buena calidad de piel, su ánimo no se ve perturbado, su temperamento tampoco se ve perturbado, significa que no está teniendo un compromiso en lo absoluto negativo, y simplemente siéntete invitada a, además de avena, a aprender a ocupar otros para tener una mayor variedad. O mirar tu semana y decir, ok, en el desayuno estoy ocupando avena, pero también estoy ocupando arroz integral, y también estoy ocupando mijo, y también estoy ocupando cebada, y también estoy ocupando centeno, y por lo tanto igual estoy haciendo algo equilibrado y proporcional. Y ahí ya tú misma vas ajustando esas sugerencias, ¿no? Pero son sugerencias y que tienen que ir con un aporte de, entonces, estoy invitada a qué otro cereal y de qué manera, ¿no? O sea, eso sería como lo bonito que también te pudiese aportar. Mira, ocupa 3 días la avena, y los otros vamos a jugar con unas tostaditas de mijo, y los otros vamos a hacer un arrocito con leche, entonces así queda más equilibrado, porque en realidad no los estás ocupando en estos otros horarios. Eso sería como la invitación que yo te hago y como yo reviso un menú semanal, ¿no? Lo importante es ver el equilibrio de toda la semana. Así que la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué otros cereales estoy incorporando? Primero, que esa avenita sea integral,
y qué otros cereales estoy incorporando y si están más o menos en una proporción equilibrada y que yo vea que ese consumo de avena 7 de 7 de los 7 días de la semana no esté alterando a la esencia de mi hijo. La pregunta es esta. Si desde la alimentación antroposófica, ¿cuál es la mirada desde la antroposofía y la alimentación acerca del consumo de vino, por ejemplo, bebidas alcohólicas? Y después también preguntan acerca de los frutos secos, en especial el maní. Perfecto. Bebidas alcohólicas, ¿cierto? Sí. Frutos El- secos, y sí. había otra más, ¿o no? Bueno, sobre el vino, las bebidas alcohólicas y los frutos secos, en especial el maní. Ya, ok, perfecto. Con respecto a Dionisio y el vino, Rudolf Steiner entrega bastante información valiosa, ¿ya? Y sobre todo sobre cómo es metabolizado por el cuerpo humano. Fíjate que cuando ingresa el alcohol al cuerpo humano, ya desde estómago, desde mucosa estomacal, es absorbido vena porta hacia hígado. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa de que tu hígado va a ocupar a ese alcohol para su glucógeno hepático, para su sustancia humana con la que funcionamos. Da lo mismo si entra lechuga, pollo o alcohol, eso se va a transformar en una sustancia humana que es el glucógeno hepático y el ATP. ¿Ok? Y cuando ingresa el alcohol, el hígado o sea, el ser humano no requiere el alcohol, ¿ya? Esa es la primera información, el primer aporte que nos hace la antroposofía, porque el hígado ya sintetiza alcohol todos los días. ¿Te acuerdas que la nutrición convencional, ustedes me dicen si lo han escuchado o no, que una copita al día, que es muy bueno porque se requiere para el cuerpo? Rudolf Steiner nos dice, oye, si eso es ese alcohol que requiere el cuerpo, lo sintetiza el mismo cuerpo. No requieres estarlo incorporando desde el alcohol de afuera. Nosotros ocupamos el alcohol que sintetizamos nosotros como seres humanos todos los días en una muy pequeña proporción para poder hacer viajar a la proteína. Es cubierto en esta sustancia alcohólica para que no se degenere, para que las mismas fuerzas humanas no la empiecen a consumir. ¿Ok? Es como cuando tú vas a un laboratorio de anatomía y ves que los tejidos proteicos están en un medio alcohólico para que se mantengan y no sean degenerados. Entonces, primero que nada, saber de que esa necesidad de alcohol diario tiene una función en cuanto a proteger a la proteína para su cuidado y que llegue a donde tenga que llegar dentro de nuestro cuerpo humano, pero es el alcohol que sintetiza el propio cuerpo. ¿Ok? Entonces no hay una invitación a un alcohol diario en lo absoluto, porque además como tiene un contacto directo con hígado y lo pone flojito. Se dice que abolen las fuerzas volitivas hepáticas y desde ahí, por ejemplo, el que se ponga flojito te hace entrar en un metabolismo basal más bajo, te hace empezar a desarrollar esteatosis hepática, a desarrollar grasita mesentérica y retroperitoneal. Entonces, lamento comunicarles de que no hay una invitación a un consumo diario de alcohol, de que lo sintetizamos lo que requerimos nosotros para ver las funciones que acabo de explicar. Y además tengo que contar lo que pasa cuando consumimos ese alcohol desde afuera.
Por una parte, se abole nuestra voluntad, nos ponemos más flojitos, nos ponemos más ociosos, se empieza a hacer un desarrollo de un metabolismo basal bajo y un grasita sobre nuestras glándulas, ¿ok? Eso parece que se logró escuchar sobre cualquiera de nuestras glándulas. Y como no pasa por tu sistema metabólico motor, desde mucosas estomacales absorbido vena porta a hígado, y no pasa por intestino delgado, no se comunica con páncreas, no pasa por intestino grueso, no se comunica con vesícula, sino que directo a hígado. Hígado lo empieza a ocupar como kilocaloría, que tiene muchas kilocalorías, es lo que más kilocaloría tiene por cc, 9 kilocalorías por cc, y para la digestión de lo que estés consumiendo. Entonces, funciono desde la caloría del alcohol, y todo lo que esté consumiendo o haya consumido antes del mundo de los cereales y del mundo de los carbohidratos, se detiene la digestión. El hígado ya está funcionando desde el alcoholcito, desde ahí su glucógeno, de su ATP, y se está ocupando de aquello. Y no se está preocupando de lo catabólico, de lo digestivo que esté por tubo digestivo. Y existe una fermentación, un proceso de fermentación de todos los carbohidratos que puedan estar acompañando a esa copita o que tú hayas consumido en las horas previas. Y esa fermentación, al ser permeada a sangre, es lo que tú sientes, como puedes sentirlo o no, pero está ocurriendo un proceso fermentativo en sangre, que son los procesos fermentativos que van aboliendo tu voluntad. No sé si es una buena o una mala noticia, pero es el aporte que nos hace Rudolf Steiner desde la antroposofía. Eso con respecto a los alcoholes. Ya, entonces, nada, de aquí no podríamos derivar y entonces es mejor el vino a la cerveza. No, la copita de vino. ¿Okay? Pero 50, no. Ya. Entonces, lo que habla sobre todas estas sustancias es la prudencia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que te invite netamente a prudencia y a tu autoconocimiento de, a ver, ¿estoy abusando o no estoy abusando? ¿Me estoy poniendo más flojita, más perezosa, más regañona, más víctima? ¿O ando súper conectada con mi sentido de vida? ¿Cómo están mis porcentajes de grasa? ¿Cómo están mis glándulas? ¿Mi metabolismo está bajo o está alto? Y desde ahí, darle tu prudencia. ¿Cómo lo estaba consumiendo? En pandemia, ni les cuento cómo estuvo el consumo de alcohol. Muy alto, muy bajo. Entonces, es muy importante desintoxicar al hígado. Frutos oleaginosos es el nombre, ¿ya? De todo este reino de frutos. Están las frutas, están los frutos, y dentro de los frutos oleaginosos está lo que es la almendra, lo que es la nuez, lo que es la avellana, lo que es el pistacho, lo que es la castaña de cayú. Acá en Chile también tenemos unos piñones, unas castañitas chilenas, y quizás allá ustedes tienen pecanas u otras más. Y también dentro de lo que es frutos oleaginosos está el fruto de la palta y el fruto de la aceituna. Entonces, los anotamos todos. Los frutos oleaginosos, hermosa nutrición cerebral. Jerry, hermosa fuente proteica y de hermosa calidad de grasas. Si tienes una nutrición deportiva, si estamos haciendo una nutrición en infancia, importantísimo el consumo de los frutos oleaginosos. Por su aporte proteico, por fitoesteroles que poseen, que regulan la parte endocrina, por fosfatos de calcio que poseen, que generan una hermosa nutrición también del lóbulo prefrontal, al igual que los cereales, por su aporte de proteína, calcio y su excelente calidad de grasas. Tiene que conformar, ojalá, nuestro día a día, sobre todo en una nutrición basada en plantas.
Y si te das cuenta, no nombré maní, que el maní es una legumbre, no es un fruto oleaginoso. Y en su composición de grasas tiene más grasas omega 9, que si además son tostadas se transforman en colesterol, por lo tanto déjalo en el último eslabón de lo que es consumo. No sé si ahí ya quedas bien con la pregunta. ¿Yo puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Quiero compartirles un desayuno que yo me hago a diario. Es que justamente hablando de este tema, yo lo que mezclo son semillas de calabaza, semillas de girasol, semillas de sésamo blanco y de sésamo negro. Esas las tuesto en un sartén para activarlas, y el maní lo hago mantequilla de maní. Entonces, a la tostada de centeno, que, bueno, aquí la tengo, ¿ah? le pongo la mantequilla de maní, y a una de esas rodajas le pongo todo eso. Y a la otra hago una pasta de nueces remojadas el día anterior con dátiles, y hace una pasta que también es para, a ver, ¿cómo lo hago yo? Para no comer solo mantequilla de maní como lo que cubre el pan, le pongo eso. Quizás no sea lo correcto, pero es lo que yo he estado haciendo últimamente y me ha hecho sentir con mucha, mucha energía luego de ejercitarme en ayunas. Eso por el Muchas momento. gracias, Jerry. Con mucho gusto. Lo que Jerry nos muestra tiene varias cosas bastante positivas. Por un lado, las semillas, esas semillas que nos ha mencionado, la semilla de zapallo, tiene un alto gramaje proteico. Entonces es una muy bonita proteína, sobre todo en adultez. Ya estamos hablando de Jerry, ya es un adulto, por lo tanto, para él, que es una persona adulta, que tiene una constitución delgada, que además es deportista, perfecto ese alto consumo de semillas. Todas ellas están aportando proteínas, calcios y ácidos grasos de excelente calidad, las mencionadas. Además, le quita el antinutriente en el proceso de tostado. El antinutriente es esa sustancia con que la semilla se defiende del medio ambiente y que puede ser irritante para muchos sistemas digestivos, que las fuerzas etéricas de ese sistema digestivo no tengan una capacidad enzimática de matar ese antinutriente y por lo tanto generar más hinchazón, más disbiosis. Ese tostadito ya está eliminando ese antinutriente. El consumo de semillas está sumamente bien, pero hay que tener ojo en infancia, ¿no? En infancia yo tengo un sistema metabólico motor que todavía no tiene esas enzimas tan al 100 y no puedo estar abusando de las semillas porque son muy fibrosas y pueden pasar más de largo que metamorfosearse y transformar y absorberse, ¿ok? Eso comentarles con respecto a las semillas. También hace el proceso de activación de las nueces, que es un fruto oleaginoso. El activar el cereal, la legumbre, los frutos oleaginosos, y permite de que el éter químico del agua active los procesos vitales de la semilla. Y al activarse la nutrición, la secreción, en el interior de esa semillita se activa la vida y se empiezan a sintetizar más nutrientes. Entonces, ese reposo de 6 a 8 horitas que yo le hago a mi fruto oleaginoso, ese reposo en agua de 8 horitas que yo le hago a mi cereal o a mi legumbre, si le echo un chorrito de vinagre, estoy matando al antinutriente, y si lo dejo esas 8 horitas en esa agua, el éter químico que habita en el agua activa estos procesos vitales y se multiplican sus vitaminas y sus minerales. Entonces, excelente ahí lo que estás haciendo con respecto a la nuez, con respecto a la semilla. Y en tu caso, Jerry, perfecto la mantequilla de maní, porque ya
tenemos que entender que es un procesado, dejó de ser alimento, porque lo abriste y dejaste a fácil disposición sus grasas y a fácil disposición sus carbohidratos, y por lo tanto va a tener una absorción mucho más rápida de estas grasitas y de estos azúcares, un índice glicémico más elevado, y excelente para ti que lo gastas al tiro porque eres deportista, pero como la nutrición es algo individualizado, ojo, en una infancia, en una obesidad o en un sobrepeso, es mejor el consumo del fruto oleaginoso en su envase natural que condensado a mantequillas. Ahí eso va a estar teniendo igual efectos de índice glicémico, de mayor absorción de su grasa, de mayor disponibilidad de sus azúcares, y por ejemplo en un sobrepeso, en una obesidad, no sería tan recomendado. Muchas gracias. Escuchamos ahora sí a Gustavo Delgado, que está con la mano levantada hace mucho tiempo. Ah, Hola, saludos. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me te escucha escucho. bien? Perfecto. Bueno, un saludo para todos. Muy agradecido por esta oportunidad. Estoy hablando desde Venezuela, desde la desembocadura del río Orinoco, aquí con mi esposa Fátima. Bueno, desde nuestra realidad la pregunta sería, no sé si están enterados un poco, en Venezuela, digamos que el empobrecimiento que hemos sufrido en estos últimos años, salario mínimo muy bajo y por ende las dificultades para poder adquirir los productos más saludables, es lo que más hay disponibilidad y es económico, son las harinas, arroz. El gobierno cuando tiene venta de bolsas a precio preferencial privilegia estos productos. Entonces, un poco, ¿cuál sería la recomendación para una economía hiperinflacionaria como la nuestra y con una capacidad adquisitiva tan baja como la que tenemos la mayoría de la población, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué sería lo más recomendable, como lo aprovechable, por dónde? No sé, por allí un poquito. Qué bonita tu pregunta, Gracias. Gustavo, muchas gracias. ¿Te has dado cuenta que imagínate la belleza de la naturaleza que habita en Venezuela? ¿Te has dado cuenta cómo es una selva viva, maravillosa? Y te has dado cuenta cuando vas al campo de que saliendo de esta guerra psíquica, ¿no? De que hay escasez y de que no hay economía adecuada, contempla cómo es la naturaleza, Gustavo. Contempla cómo es el campo, cómo en el campo no hay pobreza. Porque tú plantas una semilla y de esa semilla te entrega un árbol lleno de frutos, te entrega alimento para ti y para todos. Entonces, yo creo que la mayor invitación de estos tiempos, en donde están estas guerras psíquicas, donde yo te digo que hay escasez de agua, de alimento, es que te salgas de eso y de que comprendas de que la naturaleza es pura abundancia, que lo que plantes se va a multiplicar. Entonces, ¿de qué pobreza me estás hablando? Quizás la invitación es que tú te acerques a cultivar, porque la semilla, el intercambio de semillas es algo a lo que te tienes que acercar y tienes que ir observando dónde vas a plantar y empezar a cultivar tus alimentos para que salgas de esa creencia en la que solitos nos instalamos. Hay muchos tipos de liderazgo y el liderazgo más bajo y el que estamos viendo hoy en día es el liderazgo desde el miedo. Entonces te pongo en situaciones burdas, te pongo en situaciones de escasez, para que no funcione desde tu lóbulo prefrontal y te vayas al límbico y entonces digas no tengo nada, entonces solo pienso en mí, entonces como insecto,
¿qué es lo que me proponen ahora? ¿No? O la harina, pero ojo, porque ahí tú lo que estás haciendo es entregarte a esas fuerzas, pero tú vives en un lugar sumamente selvático, fértil, joven, que si tú lo plantas te vas a dar cuenta de que le diste 1 y te entregó 1000. Entonces, el llamado es a que busques. ¿Qué voy a plantar? Una semillita de cilantro, porque no me llega el sol y porque no tengo muchos espacios de tierra. Perfecto. Cilantro, albahaca, rúcula, berros, menta, y desde ahí vas a estar incorporando fuerzas etéricas de la mejor calidad a tu cuerpo humano mientras sigues consumiendo el aceite X, la harina X. Tienes que lograr hacer ese equilibrio. Lo procesado de harinas, de azúcares, de aceites, lo que hace es bajar las fuerzas etéricas por donde viaja la vida y dejarte más disponible. Si yo tengo un cuerpo etérico más débil, soy más disponible a que un virus pueda entrar a mí. Si tengo un cuerpo etérico débil, tengo un sistema metabólico débil y por lo tanto, desde ahí, un sistema neurosensorial más hiper y se me producen mis desequilibrios, se me producen mis enfermedades. Entonces tú dices, yo voy a seguir comprando estos alimentos procesados. Perfecto, pero ¿qué voy a estar cultivando entonces también? ¿Desde qué maneras asociativas? ¿No? ¿Desde qué maneras colaborativas? Y voy a conseguirme con la vecina la mentita que tiene, la hierbabuena que tiene, porque en lo vegetal fresco vas a estar permitiendo el equilibrio de lo muerto versus la vida. Entonces, ocúpate de eso. Ocúpate de observar si todo esto es refinado y es muerto y genera procesos inflamatorios o esclerosantes en mí. Y hablamos de que existe solo el presente y que yo tengo que estar observando cuánto de vida ingreso en este presente. ¿Cuál es la vida que vas a estar poniendo? Voy a agarrar mi agüita, voy a solarizar mi agüita, la voy a dejar de la llave, la voy a pasar a un jarrito y que le llegue el sol, para que ese sol también empiece a poner sus fotones de luz y por lo tanto aporte más fuerza etérica, gratis. Voy a observar qué plantitas voy a plantar y voy a empezar a consumir las fuerzas de la tierra vivitas desde lo que yo vaya plantando y me salvo completamente de esa invitación netamente psíquica de que estamos en escasez y de que estamos en decadencia, porque la economía está subiendo como nada. Incluso ahora subió un 3, no sé cuánto por ciento, pero para unos cuantos. Y eso es una dinámica. Y la otra dinámica que está ahí a la par es nuestra madre tierra, que está fértil y generosa y que solo necesita de tu voluntad y de tu pensamiento creativo. Así que asóciate más a eso, Gustavo. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Querés, de Ángela, para ir finalizando, leer el poema que habías pensado? Ah, perfecto, perfecto. Que viene justo, bueno, además. Y siempre la antroposofía nosotros empezamos y finalizamos con algún verso que nos permita fortalecer nuestras fuerzas etéricas, llamar a todas las jerarquías superiores a la intención que le queramos poner a cada encuentro fraterno. Así que hoy día vamos a abrir nuestro corazoncito a escuchar esta meditación para la paz. Se les voy a pedir que se pongan cómodos, que permitan que todas estas fuerzas ingresen
y escuchemos esta meditación que nos otorga Rudolf Steiner. Meditación para la paz. Germinan los deseos del alma. Crecen los actos de voluntad. Maduran los frutos de la vida. Yo siento mi destino. Mi destino me encuentra. Yo siento mi estrella. Mi estrella me encuentra. Yo siento mis objetivos. Mis objetivos me encuentran. Mi alma y el mundo son uno solo. La vida, ella se torna más clara a mi alrededor. La vida, ella se torna más ardua para mí. La vida, ella se torna más rica para mí. Busca la paz. Vive la paz. Ama la paz.